Buenos días, queridos jóvenes. Les saluda el profesor Eric Chávez Castro, docente del curso Aptitud Comunicativa, deseando de que cada uno de ustedes esté bien de salud en compañía de sus familiares y que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. También deseando que hayan pasado unas bonitas 2 semanas de vacaciones y que esas 2 semanas hayan sido de práctica, de meditación, de cuidados, etc. Bien, vamos a iniciar nosotros nuestro segundo semestre con una interesante clase, la cual es plan de redacción. Vamos a la semana 16 con esta clase plan de redacción. Espero mucha atención de su parte, ya que es uno de los temas que constantemente viene en los exámenes de admisión. Bien, iniciamos. Vamos a definir primero qué es plan de redacción. Antes de definir plan de redacción, encontramos lo siguiente. Nos dice ordenamiento científico académico. Ordenamiento científico académico. ¿Qué nos quiere decir esto, jóvenes? De que nosotros vamos a usar diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de ayuda para poder nosotros ordenar nuestros ejercicios de plan de redacción. Bien, nos dice que es un ordenamiento integral y convencional, compuesto por 3 niveles básicos: la introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, nuestro plan de redacción debe tener una introducción, un desarrollo y la conclusión. Bien, este es en el caso cuando nuestro plan de redacción es de característica lógica. Dice que este es el esquema que utiliza la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. Exacto. Cuando nosotros queremos plasmar una idea que hemos pensado con anterioridad, nosotros debemos tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, el por qué hemos hablado de ese tema. Bien, entonces, jóvenes, no nos olvidemos de este ordenamiento científico académico, que nos va a servir demasiado para poder ordenar nuestro plan de redacción. Bien, vamos con lo siguiente. Ahora sí, vamos a definir qué es plan de redacción. Para poder definir plan de redacción vamos a separarlo. Primero, qué es plan y luego qué es redacción. Plan. Para poder seguir un plan, jóvenes, nosotros debemos organizar, debemos tener una organización. Bien, acá tenemos la palabra organización. Bien, tenemos la organización. Luego de la organización debe haber una secuencia. Una secuencia. Bien. Y por último, una estructura. Entonces, ¿qué es un plan? Un plan es organizar, secuenciar y estructurar. ¿Pero qué? Vamos a ver. Y a todo esto le vamos a dar un orden. Exacto. Ahora, redacción. ¿Qué es una redacción? Es poner por escrito ideas pensadas con anterioridad, sea cual sea el tema que uno quiera abarcar. Bien, para poder redactar algo, componer, no sé, uno debió haber vivido esa experiencia, haber pasado o haberlo pensado, meditado, no sé. Bien, para que te pueda salir esta composición o redacción perfecta. Entonces, la redacción es colocar por escrito ideas pensadas con anterioridad. Entonces, si juntamos plan de redacción, bien, plan de redacción, ¿qué es? Es una organización de ideas, secuencia de ideas pensadas con anterioridad y la estructura de ideas pensadas con anterioridad. Debemos darle un orden. Entonces, ¿qué significa todo esto? Plan de redacción es organizar, secuenciar, estructurar y dar orden a ideas pensadas con anterioridad. Pero, ¿qué debemos usar para poder ordenar, secuenciar y estructurar? Debemos usar nosotros puntos de vista. Puntos de vista o también llamados criterios de organización de ideas. ¿Cuáles son estos criterios? Dentro de los criterios yo tengo el criterio cronológico, que me habla del factor tiempo. Tengo el criterio causal, que me habla de la causa y el efecto. Tengo el criterio deductivo, que me habla de lo más general a lo más particular. Y por último tengo el criterio lógico, que me habla, que tiene la introducción, desarrollo y conclusión. Y también hay otros tipos de criterio, pero los más importantes son los que acabo de mencionar. Bien, entonces, a eso abarca nuestro plan de redacción. Bien, la estructura
de una redacción es la siguiente. Mi redacción debe tener una introducción. Una introducción. ¿Qué encuentro dentro de la introducción? Los antecedentes, qué ha ocurrido antes, de dónde he sacado esa información, etc. Etimologías, palabras claves, no el significado de palabras. Definición de qué estoy hablando, por qué significa, etc. Necesidad, por qué he averiguado eso, por qué estoy proponiendo. Causa y orígenes, a qué afecta los orígenes de esta introducción. Luego me voy para el desarrollo. Habiendo hablado de los antecedentes, etimologías, definición, necesidad, causa, orígenes de mi tema, voy a hablar ahora en el desarrollo de sus características. Luego de la clasificación, si este tema puede tener, y la explicación del tema. Aquí recién explico el tema. ¿Puedo omitir estos dos pasos? Sí, puedo omitir y de frente ir a la explicación. ¿Puedo omitir también estos pasos o puede ir solamente uno de ellos? Exacto, no es que todo todavía tenga mi plan de redacción. Y por último, debo tener una conclusión. Aquí debo tener ejemplos, la síntesis, la aplicación, o sea, ¿para qué me sirve? Comparación, comparar con otros ejemplos y recomendaciones. Bien, también puedo obviar alguna de ellas, ¿no? Entonces, esta es la estructura que debe seguir mi plan de redacción. Introducción, desarrollo y conclusión. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a chequear un pequeño ejemplo. Nos dice la tala. Recuerden que también las partes del plan de redacción, partes de la redacción son lo siguiente. El título, ¿no? El título o encabezado, que es la tala en este caso. Luego tenemos acá, tenemos nuestros enunciados, bien, nuestros enunciados, título, enunciados y por último las alternativas, ¿no? Que están debajo. Entonces, las partes de la redacción son el título, en este caso la tala, los enunciados, 1, 2, 3, 4 en este caso, y las alternativas. Una de ellas, recuerden que hay 3 distractores o puede haber 4 distractores y una respuesta. Bien, debemos también deducir qué tipo de criterio maneja, si es de criterio cronológico, causal, deductivo, lógico u otro tipo de criterio. Bien, vamos con este ejemplo. La tala, me habla de la tala. Número 1. La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. Contamos con distintos tipos de árboles. Las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. Recuerden que estoy hablando de la tala, de esa actividad que me permite derribar árboles, ¿no? Bien. 3. Principales lugares donde se tala. 4. Actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de las zonas boscosas. Bien. Recuerden que en mi introducción debía tener yo una definición de qué es la tala. Aquí estoy viendo una definición, actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de las zonas boscosas. Entonces, esto puede ser la primera, ¿no? La primera que va, 4. Bien. ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir entonces? Luego dice que es una actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de las zonas boscosas. Bien, boscosas. Acá, zonas boscosas. ¿Qué son las zonas boscosas? Principales lugares donde se tala. Muy bien, continuamos. La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. Ahora acá, contamos con distintos tipos de árboles. Esto es más general y esto es específico. Entonces vamos con el general. Actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de las zonas boscosas, principales lugares donde se tala. Contamos con distintos tipos de árboles, las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. Entonces esto va de abajo para arriba. Bien, entonces, según lo que estamos resolviendo, la alternativa correcta sería 4, 3, 2, 1, de abajo para arriba. Primero, estoy definiendo qué es la tala. Estoy definiendo qué es la tala. Luego estoy dándole una secuencia. Estoy aprovechando que dice acá zonas boscosas, principales lugares donde se tala. Tenemos que ubicar una palabra que pueda continuar a la siguiente. Por algo es una secuencia. Luego de esto vamos a lo general. Contamos con distintos tipos de árboles. ¿De dónde se saca la madera? De los árboles. Específico, general. Por lo tanto va el 2. Y por último va el 1, que es más específico, como cerrando, ¿no? La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc.
Entonces, si lo leemos en orden correcto, será actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas, principales lugares donde se tala. Contamos con distintos tipos de árboles, las especies más aprovechadas son el cedro y el tornillo. La madera se usa para construir viviendas, muebles, etc. ¿Cómo lo resolví? Veamos. Ordenamiento, según un ordenamiento. Dice, si nos damos cuenta, la oración 4 nos sirve como presentación del tema, define, ¿no?, qué es la tala. Luego la oración 3 da paso a los lugares. ¿De dónde saco? Zonas boscosas, lugares. Sus tipos, acá, los tipos, ¿ve? 2 y 1. Dice, los tipos son la 2. Si estoy hablando de la tala, estoy hablando de la madera. ¿Y cuáles son sus tipos? Cedro y, en este caso, tornillo, que dice. Y las aplicaciones en él. ¿Para qué uso el tornillo y el cedro? Para las aplicaciones para hacer madera o, perdón, para hacer algunos muebles. Por lo tanto, mi ordenamiento correcto es 4, 3, 2, 1. Eso sería la alternativa correcta. Aquí tenemos una pequeña advertencia. Considerando que lo que se busca es reordenar un texto, el texto nos propone. ¿Nosotros qué debemos hacer? Reordenar. Eso es la característica o el objetivo principal del plan de redacción, reordenar. Bien, considerando que lo que se busca es reordenar un texto, es muy importante conocer las pautas de un texto convencional. Un texto convencional o lógico, ¿no? El texto lógico, que es la introducción, desarrollo y conclusión que vimos, y sus tipos. Vamos con el esquema formulario, de qué manera puedo resolver yo un plan de redacción. Dicen que el plan de redacción es un ordenamiento, vimos, ¿no?, que es un ordenamiento que tiene secuencia, ¿bien? Puede ser un ordenamiento lógico que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Bien, ordenamiento de ideas. ¿Qué ordeno? Ideas con una estructura. ¿Cuál es la estructura? Introducción, desarrollo, conclusión. Entonces este debe ser mi esquema formulario. ¿Ok? Partes. Bien, vamos a hablar de las partes de la redacción. Aquí tenemos un ejemplo. Las investigaciones de Darwin. Esto es la primera parte, que es el título temático. Las investigaciones de Darwin, título temático. A veces un título puede ser más general o más específico que los enunciados. Depende, ¿no? Depende. Entonces, si es más específico que los enunciados, debemos tener cuidado al momento de nosotros buscar el primer enunciado. Bien, pero si es más general, se me va a hacer más fácil para poder resolver mi oración o mi plan de redacción. Los enunciados aquí, 1, 2, 3, 4, pueden ser 5 o más, depende de qué tipo de ejercicio les dé. Las investigaciones de Darwin, título temático, enunciados. Número 1. Cuando volvió a su patria, con solo 27 años, era ya un famoso investigador de la naturaleza. ¿De quién nos está hablando? Famoso investigador de la naturaleza de 27 años, de Darwin. Bien. 2. Los primeros años, el Beagle, bien, navegaba bordeando las costas de Sudamérica, lo que proporcionó a Darwin una magnífica oportunidad para conocer este continente también por tierra. Bien, estamos hablando de lo que le pasó, ¿no? Antecedentes en la vida de Darwin. 3. Así pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra. Continuamos. 4. Importantísimas fueron también sus incursiones en las Islas Galápagos, en el Pacífico, al oeste de Sudamérica. Bien, entonces, jóvenes, todo lo que acabo de leer, 1, 2, 3, 4, son enunciados, los cuales tengo que ordenar. Y por último, tengo las alternativas aquí, de acuerdo a lo que puedo ordenar. Vamos a resolver este ejercicio, jóvenes. Vamos a resolver, luego vemos los criterios de ordenamiento. Bien, resolvamos las investigaciones de Darwin, el título temático. Bien, jóvenes, primero nosotros debemos fijarnos si estamos hablando de una persona, vamos a ver según criterio cronológico lo que hizo aquí, ¿no? Las fechas son muy importantes, o lo que va pasando en su vida es muy importante. Dice: cuando volvió a su patria, con solo 27 años, era ya un famoso investigador de la naturaleza. Bien,
Entonces, aquí jóvenes, nosotros nos damos cuenta de que cuando volvió, esto ya puede ser el cierre. Acá nos dice, ya era un famoso investigador de la naturaleza. Puedo cerrar con esto. Bien, acá, los primeros años, el Beagle navegaba bordeando la costa de Sudamérica, lo que proporcionó a Darwin una magnífica oportunidad para conocer este continente también por tierra. Entonces, ¿por qué sería mi número uno o la dos la primera? La primera en aparecer en nuestro orden. ¿Por qué motivo? Bien, los primeros años, ¿de quién? De la vida de Darwin. Bien, los primeros años, por ese motivo. Entonces, acá tengo número uno. Vamos a colocar. mm, Bien, entonces acá tengo la uno. Continuamos. Los primeros años, el Beagle navegaba bordeando la costa de Sudamérica, lo que proporcionó a Darwin una magnífica oportunidad para conocer este continente también por tierra. Bien, ¿cuál continúa? ¿Cuál puede continuar? Bien, si yo coloco así puedo recoger, acá debe cerrar y acá de frente se podría ir a la uno y la 4 saldría sobrando. Entonces me voy a la 4. Importantísimas fueron también sus incursiones en las Islas Galápagos. Bien, estoy hablando de las costas de Sudamérica, obvio que tengo que hablar de las Islas Galápagos en el Pacífico al oeste de Sudamérica. Entonces, 2, 4. Bien, acá la 4 es la 2. Continuamos. De aquí, ahora sí, concluyo, voy a concluir. Así, pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra. 3 acá. Y por último, mi cierre. Cuando volvió a su patria, con solo 27 años, era ya un famoso investigador de la naturaleza. 4. Por lo tanto, mi orden es 2, 4, 3, 1. Tengo 2, 4, 3, 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. ¿Qué criterio estoy usando? Estoy usando el criterio cronológico. A pesar de que no hay fechas, me estoy guiando de lo que ha ocurrido en la vida de Darwin, ¿no? Lo que ha pasado en la vida de Darwin. Bien, cuando nosotros tenemos de por nombre a alguien o de título a una persona, un personaje, un libro, una portada, no sé, nosotros debemos utilizar el método o el criterio cronológico. Bien, continuamos. Criterios de ordenamiento. ¿Cuáles son los criterios de ordenamiento? Recuerden que los criterios son 4. Cronológico, causal, deductivo, lógico. Bien, y hay más también. De lo general a lo particular. General a lo particular. Por ejemplo, en una redacción estoy hablando de América del Sur. América del Sur es lo general. Particular sería hablar de un país. Por ejemplo, América del Sur, luego hablo de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia. Bien, particular. Y si quiero un más particular, La Paz, Lima, Bogotá, Brasilia, ¿no? Entonces, de lo general a lo particular. Luego dice de lo abstracto a lo concreto. De lo abstracto a lo concreto. Hablar, por ejemplo, de temas que al final juntados pueden darme un tema específico, ¿no? Por ejemplo, hablo de las características del durazno, que es suave, que es dulce, esponjosito, etcétera, y al final lo concreto es un durazno. Y luego hablo de la causa al efecto. Causa al efecto. Hablo de tantas causas y lo que ocasiona en un futuro, ¿no? Por ejemplo, contaminar un río, ¿no? O contaminación de un río, botar basura, humos de las fábricas que ocasionan el calentamiento global. Causa al efecto. Luego dice del marco teórico a la tesis y de esta los argumentos, criterio de orden científico. Esto es el más complicado dentro del plan de redacción, el criterio de orden científico. Tengo que averiguar el marco teórico, el por qué estoy haciendo. Luego de ahí ingresar a la tesis y de esta sacar sus argumentos. Si se trata de una secuencia de hechos históricos jóvenes, es de orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Debemos de ver los años, si hay fechas, si hay números, de acuerdo a eso para poder resolver. Entonces, ¿de qué manera se resuelve en este caso? De pasado a presente, de antes a ahora. Bien, de pasado a presente, del antiguo a lo actual.
Si se trata de una secuencia de hechos atemporales, o sea, donde yo no tengo información de años, incluso de que no puedo tener un poco de conocimiento, dice, es el orden intuitivo, de acuerdo a la intuición, a lo que nosotros podemos deducir. Es decir, el organizador es el sentido común y la lógica. Bien, continuamos. Métodos de solución. ¿Cuáles son los métodos de solución, jóvenes, para poder resolver nuestro plan de redacción? 1. Leer atentamente el título. Y recrear el marco conceptual. Bien, entonces, leemos el título, imaginarnos de qué se trata o de qué va a hablar. A continuación, leer analíticamente cada uno de los enunciados o subtemas. Entonces, he leído mi título, le he dado un concepto a lo que dice y ahora leo analíticamente, analizando cada uno de los enunciados. ¿Cuál puede ir primero? ¿A qué criterio pertenece? Determinar los criterios de orden en función del tema y de los enunciados a organizar. ¿Qué criterio puede tener, no? Deduciendo, saco si es de criterio cronológico, causal, deductivo o lógico. Identificar el inicio o el final del ordenamiento. Claro, no siempre puede iniciar, puede ser también de que vaya de atrás para adelante. Normalmente se trabaja con las opciones probables. Exacto, puedo darle números a cualquiera, luego puedo eliminar, también puede ser eso, ¿no? Pero eso es cuando dispongo de más tiempo. Y por último, seleccionar la opción correcta y volver a verificar si obedece a los criterios de ordenamiento, prestando atención a la concordancia semántica y a la coherencia. Una vez de que tú hayas ordenado, jóvenes, léelo. Lee todo según el orden que tienes. Si tiene coherencia o concordancia, puede ser la alternativa correcta. Pero ¿qué ocurre si no tiene coherencia o concordancia? Entonces algo estoy fallando. Puede ser de que no he visto lo general a lo particular, que es lo que siempre falla. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a resolver dos ejercicios para que ustedes puedan resolver los ejercicios de su práctica calificada. Bien, ya hemos visto los criterios de solución, ahora vamos a ver, también vimos los métodos, ahora vamos a resolver dos ejercicios. La primera, expedición a Machu Picchu, que es el título, bien, expedición a Machu Picchu. ¿Qué debemos hacer primero? Leer atentamente, ¿no? Y analizar el título, luego los enunciados y luego sacar a qué criterio pertenece. Expedición a Machu Picchu. Bien, cuando me hablan de expedición a Machu Picchu, de hecho que vamos a hablar de un viaje hacia la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Que está en el Cusco. Me imagino a unos investigadores o turistas viajando a Machu Picchu. Genial, ya me imaginé. Ahora leo atentamente mis alternativas, mis enunciados. 1. Había sido conducido hasta la ciudadela perdida de Machu Picchu. ¿Quién será, no? ¿Quién? Acá, de hecho, que hay un personaje, porque me dice, había sido conducido hasta la ciudadela perdida de Machu Picchu. Entonces, acá, ¿quién? Tengo esa pregunta en mi mente. ¿Quién? Y de hecho que no es la primera. No es la primera porque simplemente hay un personaje aquí aparte de Machu Picchu. 2. En 1911, el historiador norteamericano Hiram Bingham armó una expedición para buscar restos incaicos en el Cusco. Aquí tengo fechas. Mira, tengo una fecha, 1911. Puede ser cronológico. Veamos. Al llegar al Cusco, Bingham oyó hablar acerca de unas ruinas incaicas ubicadas entre dos montañas cercanas. Bien, entonces, miren, en 1911 recién arma una expedición. Y luego dice, al llegar a Cusco, oyó hablar. Entonces, acá armó y acá ya se fue, o llegó al Cusco. Por lo tanto, el 3 va después del 2. Tengamos en cuenta eso. Vamos anotando en un papel de que el 3 va después del 2. No se sabe si hay otro número después o antes. Continuamos.
Fue el hijo de un agricultor quien guió a Bingham hasta una meseta ubicada entre los picos Huayna Picchu y Machu Picchu. Bien, bien jóvenes. Ahora, entonces, miren, nos dice, fue el hijo de un agricultor. Entonces, llegó al Cusco, bien, llegó al Cusco y luego se encuentra con quién, con el hijo de un agricultor, quien lo guía hasta una meseta ubicada entre los picos, dice, Huayna Picchu y Machu Picchu. ¿Ok? Bien, entonces, si es que ha sido guiado por el hijo de un agricultor, es después de que llegó al Cusco. Entonces podemos colocarle 2, 3 y luego 4 por momentos. Bien, por momentos. Bien, jóvenes, entonces continuamos. Continuamos. Ahora nos dice, Machu Picchu tenía 13 kilómetros cuadrados y estaba increíblemente intacta. Machu Picchu tenía 13 kilómetros cuadrados y estaba increíblemente intacta. Bien, entonces fue conducido por el hijo de un agricultor, llegan a Machu Picchu y se dan cuenta de que tiene 13 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, de la 4 sigue la 5. Bien, vamos a continuar con la 5. Y nos quedaría la 1. Había sido conducido hasta la ciudadela perdida de Machu Picchu como cierre. ¿Cuál sería nuestro orden correcto? 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5, 1. ¿Tengo esa alternativa? Sí, está en la B. 2, 3, 4, 5, 1. Genial. Vamos a leerlo según mi orden. Quizás he fallado en algo. En 1911, el historiador norteamericano Hiram Bingham armó una expedición para buscar restos incaicos en el Cusco. Al llegar al Cusco, Bingham oyó hablar acerca de unas ruinas incaicas ubicadas entre dos montañas cercanas. Fue el hijo de un agricultor quien guió a Bingham hasta una meseta ubicada entre los picos Huayna Picchu y Machu Picchu. Machu Picchu tenía 13 kilómetros cuadrados y estaba increíblemente intacta. Había sido conducido hasta la ciudadela perdida de Machu Picchu. Bien, entonces sí está correcto. No hay acá ningún tipo de error. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la B. ¿Qué criterio estaré usando, jóvenes? ¿Estoy usando criterio cronológico, causal, deductivo o lógico? Estoy usando criterio cronológico, ¿no? Porque acá tengo una fecha, luego lo que hizo también, luego lo que descubrió y por último, como cierra, ¿no? Bien. Entonces, acá mi alternativa es la B. Siguiente ejercicio. Las rayas venenosas. Las rayas venenosas. Primero, las rayas venenosas. Cuando me hablan o cuando yo leo el título, las rayas venenosas, puedo referirme a dos cosas. Las rayas, o sea, son líneas, ¿no? Que puedo dibujar, pero esas líneas pueden ser venenosas. No creo, a menos de que estén hechos con tintas venenosas, ¿no? Y al menos que yo ingiera. O sea, no tiene sentido. Si yo me imagino en un cuaderno dibujar rayas y que son venenosas, no tiene sentido. ¿A qué más se le dice raya? Ya. Es un animal marino. Es un animal marino. La mantarraya, ¿no? Bueno, pero acá estamos recortando el nombre. Las rayas venenosas. Entonces es ese animal marino, bien, que tiene forma casi de un rombo, bien, tiene su colita y que es venenoso. Exacto. Entonces, jóvenes, me estoy dando cuenta de que estamos hablando de un animal venenoso marino, animal marino venenoso, ¿no? Me imagino una mantarraya nadando en el mar. Bien. Número 1. Las rayas venenosas disponen a ambos costados de una aleta que va desde la cabeza hasta la base de la cola, lo que les da forma romboidal, circular o de cometa con cola. ¿Ven? Forma de rombo. Me está hablando de una característica, ¿no? Me está hablando de una característica en este caso, jóvenes. Me habla de una característica. Bien, continuamos. Dan la impresión de que vuelan sin el más mínimo esfuerzo. ¿Quiénes? Las mantarrayas. Dan impresión, dice, de que vuelan sin el más mínimo esfuerzo.
El movimiento ondulatorio de sus aletas impulsan a las rayas. Las aletas, también otra característica. 4. Entre las criaturas del esqueleto cartilaginoso están las rayas venenosas. Entre las criaturas de esqueleto cartilaginoso están las rayas venenosas. Si te das cuenta, acá estoy hablando similar al título, las rayas venenosas. Por lo tanto, si es que encuentro acá un enunciado que tenga partes del título, esta sería la número 1. Y además porque es más general y luego va a lo específico, ¿no? Rayas venenosas y luego sus características. Me estoy dando cuenta de que acá la 4 es la 1. Bien, la 4 es la 1. Y acá, cuando no están nadando, las rayas yacen ocultas en el lecho arenoso del mar. En el lecho arenoso del mar. Bien, cuando no están nadando. Entonces, jóvenes, me estoy dando cuenta, de acuerdo a lo que he leído, acá me propone una introducción. Acá tengo una introducción. Luego tengo sus características, tipos. Y por último tengo una conclusión, ¿no? Bien. Entonces, pero ahora, tengo el 4. ¿Cuál será el siguiente? Entre las criaturas de esqueleto cartilaginoso están las rayas venenosas. Si hay un enunciado que también tiene rayas venenosas, continúa. Al principio, aquí, la 1. Entre las criaturas de esqueleto cartilaginoso están las rayas venenosas. 1. Las rayas venenosas disponen a ambos costados de una aleta, me estoy dando cuenta, aleta, que va desde la cabeza hasta la base de la cola, lo que les da forma romboidal, circular o de cometa con cola. La 1 sería la 2. Aleta, no me olvido la palabra aleta. Luego de ahí voy a buscar algo con aleta. Impresión de que vuelan. El movimiento aleatorio de sus aletas. La aleta que hace movimiento ondulatorio. Impulsan a las rayas. El 3 sería el 3 también, pues en este caso, ¿no? Bien, continuamos. Ahora dice, nuevamente sigo con aletas. ¿Qué hace con el movimiento ondulatorio? Dice, dan la impresión de que vuelan sin el más mínimo esfuerzo. 4. Y por último, para conclusión, cuando no están nadando, las rayas yacen ocultas en el lecho arenoso del mar. Y esto sería la 5. Bien. ¿De qué manera estoy resolviendo esta parte, jóvenes? Causa-efecto, cronológico, deductivo, causal, lógico. Lo estoy resolviendo de una manera deductiva y a la vez lógica, ¿no? Lógica, ¿por qué? Porque me está dando introducción, desarrollo y conclusiones. Y deductivo también porque estoy utilizando palabras claves. Aleta, por ejemplo, ondulatorio de aletas, etcétera, rayas venenosas. Entonces, una vez de haber resuelto, leemos en parte en orden correcto. Entre las criaturas de esqueleto cartilaginoso están las rayas venenosas. Las rayas venenosas disponen a ambos costados de una aleta que va desde la cabeza hasta la base de la cola, lo que les da forma romboidal, circular o de cometa con cola. El movimiento ondulatorio de sus aletas impulsan a las rayas. Dan la impresión de que vuelan sin el más mínimo esfuerzo. Cuando no están nadando, las rayas yacen ocultas en el lecho arenoso del mar. Bien, entonces mi alternativa correcta, letra B, 4, 1, 3, 2, 5. Bien, jóvenes, entonces espero que hayan atendido a la resolución de estos ejercicios. Bien. Bien, jóvenes, ha sido una clase muy interesante en sí, la cual hemos desarrollado ejercicios de plan de redacción. Recuerden que es plan de redacción, darle un orden, darle organización, secuencia, estructura y dar un orden a ideas pensadas con anterioridad. ¿Utilizando qué herramienta? Puntos de vista o criterios de organización. ¿Qué criterios existe? Criterio cronológico, causal, deductivo, lógico, etc. Bien. Le agradezco, jóvenes, a cada uno de ustedes su atención. Bien.
También les vuelvo a recalcar de que el ejercicio o la práctica, les voy a mandar en esta ocasión 10 a 15 ejercicios, las cuales, jóvenes, serán calificadas de la siguiente manera. La práctica equivale, se puede decir de que equivale, a ver, 8 puntos, ¿ya? O 12 puntos, perdón. La práctica equivale a 12 puntos. Y luego tienen que realizar un esquema, un organizador de conocimientos, mapa conceptual, lo que ustedes prefieran. Bien. Y ese organizador de conocimientos o esquema equivale a 8 puntos. 12 de práctica más 8 del esquema son 20 de nota. Recuerda que si haces solamente uno de ellos, la nota es la que equivale cada uno de estos. Bien. Recuerden, jóvenes, que si van a subir por plataforma, el horario es hasta las 8 de la noche del día de clases. Y si van a enviar por WhatsApp, el envío es de 8 a 8 y media, o a 9, de acuerdo a lo que yo pueda decidir. Recuerden también de que hoy los estaré esperando de 5 a 6 de la tarde con cualquier duda que ustedes tengan, para poder despejar la duda que ustedes tengan. ¿Ok? Bien, jóvenes, espero de que esta clase haya sido muy interactiva y de tanto aprendizaje para cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Y vamos a cerrar con una frase. Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea, y si no las encuentra, las fabrica. ¿Qué quiere decir? Que no nos demos por vencido. Nos demos por vencido. Vamos a ser triunfadores cuando buscamos circunstancias, y si no encontramos, las fabricamos. Bien, gracias por su atención, queridos jóvenes. Buenos días.